Saludos, soy Óscar Calatayud Gómez, doctorando por la Universidad Politécnica de Valencia, y os doy la bienvenida a la ponencia titulada Micropolifonía en acción, paralelos entre la textura musical y el gesto pictórico del tripping. Antes de empezar, me gustaría agradecer vuestra atención a aquellos que visualizáis esta presentación, así como a la organización del octavo Congreso Interdisciplinar y Virtual sobre Artes en la Educación, CIBAE 2026, por permitirme presentar esta ponencia. En primer lugar, la contextualización establecida en la introducción permite responder a una serie de preguntas que conducen a presentar el objeto de estudio de esta investigación. En este sentido, esta ponencia trata sobre la relación que puede establecerse entre dos técnicas artísticas propias de la posguerra: la técnica musical de la micropolifonía propia de Giorgi Ligeti y el dripping pictórico con exponentes como Jackson Pollock. Guarda una connotación interdisciplinar entre las disciplinas artísticas de la música y la pintura, y conduce a generar las bases de una nueva producción artística transversal. Además, se enmarca dentro de la tesis doctoral que trata la evolución de la técnica compositiva de la micropolifonía y su connotación interdisciplinar. En segundo lugar, el diseño de los objetivos que se persiguen alcanzar con el transcurso de la investigación pasan por determinar los paralelismos entre la micropolifonía musical y el dripping pictórico, comparar las creaciones artísticas más representativas de los principales autores de ambas técnicas para establecer convergencias y, finalmente, sistematizar un modelo de creación que permita generar procesos de micropolifonía y dripping de forma simultánea. En tercer lugar, los procedimientos metodológicos seguidos en la investigación pasan por la investigación documental, que permite la recopilación y el análisis de fuentes que conducen a definir la micropolifonía y el dripping, así como a establecer sus características y obras más representativas. El método comparativo, que conduce a la comparación de obras específicas de Giorgi Ligeti y Jackson Pollock, y que a su vez permite establecer las analogías entre los conceptos como de individualidad y saturación que puedan caracterizar a ambas técnicas. Finalmente, la sistematización con la que se establece la generación de un modelo sistematizado es el último de los métodos. Este método permite crear ya una composición interdisciplinar entre la micropolifonía musical y el dripping pictórico. En cuarto lugar, la investigación de la relación entre la micropolifonía y el dripping ha permitido generar los siguientes resultados. Los fundamentos de la micropolifonía y el dripping se han determinado bajo el título de la subordinación de la individualidad en favor del todo. Este primer resultado se basa en definir ambas técnicas a través de variables comunes como la individualidad, la ondulación, la densidad, la subordinación y el color, que se presentan en la micropolifonía de la siguiente manera. Una individualidad basada en la creación de la textura que parte de forma general de una línea melódica con un alto número de notas individualidades. Una ondulación en la que cada línea melódica se desplaza principalmente por intervalos conjuntos de semitono cromático, segunda mayor o segunda menor, quedando relegados a un segundo plano de importancia los intervalos disjuntos. Una densidad definida por una línea melódica que pueda ser orquestada por un número mayor o menor de instrumentos, desde la individualidad de un instrumento hasta alcanzar de forma progresiva o súbita un número mayor. Una subordinación en la que la textura se crea mediante la superposición de líneas melódicas de forma vertical, subordinando la inteligibilidad auditiva de cada línea melódica en favor de la creación de la textura, empleando de esta forma métodos específicos como la micropolifonía contrapuntística, microcanónica y con patrones mecánicos.
Y finalmente, un color basado en distintas asociaciones tímbricas, desde timbres uniformes que se basan en la misma fuente de producción sonora, hasta timbres más contrastantes que se originan por distintas familias instrumentales, convencionales o no convencionales. Estas mismas variables se presentan también en el dripping, de la siguiente forma. La individualidad, con una textura basada de forma general en trayectorias lineales que se forman por líneas onduladas y gotas individuales. La ondulación, en la que cada trayectoria lineal se mueve principalmente mediante movimientos ondulados que se generan por medios físicos como latas perforadas suspendidas, jeringas y brochas. La densidad, definida por cambios progresivos de grosor como consecuencia de factores como la velocidad del gesto, la distancia del gesto al lienzo, el utensilio utilizado, así como la densidad y la carga inicial de la pintura. La subordinación, por la que la textura se crea mediante la superposición de las distintas trayectorias lineales que se disipan en favor de una red visual saturada, diluyendo la percepción del detalle en favor del todo. Finalmente, el color opera como un agente de estratificación material, donde el uso de gamas análogas y monocromas potencia la fusión de una masa visual continua y envolvente, mientras que la aplicación de contrastes cromáticos permite diferenciar las capas de información dentro de la saturación. Una vez establecidos los aspectos transversales que permiten conectar ambas técnicas artísticas, el siguiente resultado se obtiene a través de la comparación de dos obras representativas de la micropolifonía y el dripping, cuyas ejemplificaciones se basan asimismo en las mismas 5 variables comunes, todo bajo el título de las convergencias entre sonido y gesto. La comparación entre ambas obras se establece de nuevo con las variables comunes. En la individualidad, la primera sección del Lux Eterna se basa en una línea melódica de 35 notas, caracterizada principalmente por intervalos conjuntos de segunda, mientras que las trayectorias lineales de Autumn Rhythm se basan principalmente por la combinación de trayectorias continuas largas con discontinuas generadas por gotas individuales. En relación con la ondulación, la misma línea melódica de la primera sección de Lux Eterna se basa en un perfil melódico ondulado que genera un ámbito melódico de séptima mayor, si bien las trayectorias lineales de Autumn Rhythm generan un perfil ondulado derivado del movimiento físico de la fuente de producción. En cuanto a la densidad, el aumento de la densidad en Lux Eterna se puede asociar a un mayor número de partes interpretando un mismo sonido, como el inicio de la línea melódica 2 en el compás 40. Mientras que Autumn Rhythm, en los puntos de la trayectoria de mayor densidad, se producen debido a una mayor cercanía del medio de producción, una disminución de la velocidad de producción, así como una mayor cantidad de pintura. Seguidamente, la subordinación de Lux Eterna se basa en una línea melódica empleada en la primera sección de la obra, que es utilizada de forma superpuesta mediante la micropolifonía microcanónica y de forma concreta en las voces de soprano y alto. Si bien en Autumn Rhythm la superposición de las trayectorias lineales disipa la individualidad y el punto focal en favor de un todo en el que cada parte cobra la misma importancia. Finalmente, relacionado con el color, Lux Eterna se basa en la uniformidad sonora, obtenida por una misma familia tímbrica vocal, aunque con matices derivados de las distintas voces empleadas de soprano, contralto, tenor y bajo. Mientras que en Autumn Rhythm se basa el color en la uniformidad cromática mediante tonos de tierra, ocre y el propio lienzo crudo, potenciando una masa visual continua que permite contrastes con los trazos de blanco óseo y negro. El último resultado se basa en la creación de recursos artísticos que permitan aunar distintos parámetros musicales propios de la micropolifonía con características pictóricas de la técnica del dripping, creando así una gama de recursos que conduzca a la creación de nuevas obras interdisciplinares entre música y pintura, todo bajo el título de Atlas de Analogías Pictórico-Musicales. Dicha gama de recursos se establece en base a 4 parámetros de analogías: la linealidad, la comparación de la orquestación con el color,
la cantidad y finalmente la transversalidad entre textura y densidad. Las analogías pictórico-musicales en base a la linealidad se han desarrollado tomando como referencia una línea melódica propia de la micropolifonía y una trayectoria lineal propia del dripping. En este sentido, se establecen analogías entre ritmo y continuidad, en la que los valores musicales largos se utilizan como analogía de las trayectorias lineales, mientras que los valores de menor duración se emplean como traslación del goteo. Seguidamente, la dinámica y el grosor, donde el rango de dinámica se traduce en un rango de grosor, permitiendo establecer transiciones entre dinámicas o entre el grosor de la trayectoria. Finalmente, la altura y la ondulación, en la que las alturas se caracterizan por el desarrollo de una línea melódica y que se emplean como analogía de la dimensión vertical en el desplazamiento horizontal de la trayectoria. Seguidamente, las analogías pictórico-musicales que comparan la orquestación y el color se han desarrollado tomando como referencia distintos niveles de asociación tímbrica con los 7 contrastes de color identificados por Johannes Itten. En este sentido, se establecen analogías entre la relación tímbrica imperceptible con el contraste cualitativo, así como las de muy leve con la de luminosidad y leve con el contraste cuantitativo, además de la relación tímbrica moderada que se relaciona con el contraste de simultaneidad. Seguidamente, en un mayor nivel de contraste, se establece un contraste tímbrico con mayor afinidad espectral, con el contraste pictórico de temperatura, la diferencia espectral con la saturación y finalmente el contraste extremo con los colores opuestos en el círculo cromático. A continuación, las analogías pictórico-musicales en base a la cantidad se basan en el número de partes para establecer las trayectorias lineales, incluyendo también nuevas trayectorias que se inician con silencios breves dentro de una misma línea melódica, así como las analogías que se pueden establecer con pausas más o menos extensas. Finalmente, un producto final de las analogías pictórico-musicales se establece con la comparación entre la subordinación de las líneas melódicas en favor de la textura con la subordinación de la individualidad de las trayectorias en favor del todo. Para cerrar la presente ponencia, las conclusiones que se establecen tras el proceso de investigación permiten determinar que las vanguardias artísticas desarrolladas tras la Segunda Guerra Mundial permiten establecer puntos en común en sus enfoques, como la subordinación de la individualidad en favor de una estructura colectiva o totalizadora. Variables comunes posibilitan el establecimiento de convergencias artísticas entre la técnica musical de la micropolifonía y la técnica pictórica del dripping. Finalmente, la transversalidad entre la micropolifonía y el dripping posibilita la generación de un arte interdisciplinar que combina música y pintura, permitiendo una experiencia estética simultánea y conectada a través de analogías entre ambas disciplinas artísticas. Con esto finaliza la presentación de la ponencia titulada Micropolifonía en acción, paralelos entre la textura musical y el gesto pictórico del dripping. Muchas gracias por su atención.